Hola a todos amigos, muy buenas tardes. Soy el licenciado Macario Sánchez, como bien lo saben, y bienvenidos a la presente cápsula jurídica. Es un gusto saludarlos y bueno, en esta ocasión esta cápsula jurídica va a tratar sobre preguntas y respuestas relacionadas con la pensión alimenticia. Este tema es muy amplio, tiene muchas cuestiones que atender, es muy variado, pero hice unas preguntas iniciales a las cuales voy a dar respuesta y evidentemente va a seguir habiendo otras cápsulas referente a este tema y muchos otros. Este video sale de lo común que platico porque por lo regular les expreso mi opinión, mi temática sobre alguna situación, pero en esta ocasión tengo una guía de unas preguntas de las cuales voy a ir dando respuesta. Igualmente, si tuvieran alguna otra pregunta, alguna duda al respecto, con gusto me la pueden dejar en los comentarios y lo abordaré en el siguiente video que haga respecto de la pensión alimenticia. Les agradezco mucho todo el apoyo que me brindan en el canal y bueno, les pido de favor que si a alguien más le puede servir esta información, no duden en compartirlo para que podamos crecer un poquito más en esta comunidad y se pueda llegar a más personas para poder brindarles información jurídica relevante que en algún momento puede ser de utilidad. Bueno, ya entrando en tema, la primera pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es la pensión alimenticia? La pensión alimenticia es un derecho irrenunciable, un derecho que la ley establece como de orden público e interés social. Esto quiere decir que la pensión alimenticia es aquel derecho que la autoridad tiene la obligación de proteger y garantizar por encima de algunos otros derechos y que el Estado debe de hacer todo lo posible porque esa pensión se fije y se cumpla. Es decir, no puede haber ninguna situación, ninguna característica por la cual esa pensión deba denegarse si es que se está en el derecho para recibirla, y más tratándose de menores de edad. La pensión es un punto fundamental en la sociedad que se debe de atender por la autoridad judicial. Eso es la pensión alimenticia, es un derecho irrenunciable que se tiene. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene derecho a recibir la pensión alimenticia? Hoy en día, la Suprema Corte y las legislaciones han ampliado mucho esta situación de quiénes tienen derecho a recibir pensión alimenticia, porque coloquialmente sabemos que, bueno, el punto fuerte son hijos menores de edad, tienen derecho a recibir pensión alimenticia, pero no solamente los hijos menores de edad tienen derecho a recibir pensión, también los hijos mayores de edad hasta que alcancen ciertas características que, bueno, eso va a ser materia de otro video muy específico porque hay características que hay que tocar respecto a ese tópico, pero los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, las personas que están incapacitadas o que no se pueden allegar a alimentos por sí mismos por alguna de esas circunstancias de incapacidad. También tienen derecho los padres en base a ese principio de reciprocidad que dice quien tiene la obligación de darlos, también tiene el derecho a recibirlos cuando tenga esa necesidad, que son los padres. Los adultos mayores también tienen derecho a esa pensión alimenticia. Las concubinas, los concubinos, las personas que se encuentran en una relación de hecho que, por ejemplo, existe la cónyuge, que es una de las personas que también tiene derecho a recibir alimentos,
puede estar la concubina y aparte tener una relación de hecho. Esas tres formas de familia tienen protección constitucional y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que también tienen derecho a recibir alimentos. Todas estas personas son las que tienen derecho a recibir alimentos, pero hay que cumplir ciertas reglas y ciertos requisitos para que se pueda acceder a ese derecho. Pero de manera muy general, son esas personas las que tienen derecho a recibir alimentos. Ahora, ¿qué comprende esa pensión alimenticia? Bueno, todo el mundo cree o es mal creído que la pensión alimenticia solamente es la cuestión alimentaria, la situación de ingerir alimentos. Sin embargo, eso es incorrecto, ya que la pensión alimenticia no solamente incluye lo que es satisfacer los alimentos, sino también la educación, la salud, la vivienda, las cuestiones incluso de recreación, eh, el derecho de poder tener acceso a un empleo, es decir, dar los estudios necesarios para poder tener los estudios suficientes para acceder a un empleo, entre muchos otros tópicos, pero estos son los principales: habitación, vestido, educación, el alimento de manera muy concreta y recreación. Evidentemente ninguna pensión es suficiente, ninguna pensión es capaz de abarcar todos esos tópicos, pero son los temas que debe de cubrir una pensión alimenticia, o mejor dicho, es para lo que debe de ser brindada una pensión alimenticia. Ahora, ¿ante quién se demanda esta pensión alimenticia? Bueno, como lo he explicado en otros videos, la pensión alimenticia y en general los juicios tienen reglas de aplicación, es decir, reglas de competencia. Cada acción, cada demanda que nosotros hacemos ante un tribunal debe de seguirse en cierto lugar, dependiendo las características que tenga esa acción. Por ejemplo, en una cuestión que estemos involucrando un derecho real sobre un bien inmueble, pues bueno, será competente el juez de donde se ubique ese bien inmueble. Si nosotros pretendemos hacer una rectificación de acta o algún acto que tenga que ver directamente con el registro civil, la legislación en el Estado de México marca que debe de ser el domicilio en donde se encuentra el registro civil correspondiente. Atendiendo a los alimentos, como por regla general los alimentos se demandan para menores de edad y como ya lo dije, tiene la característica de ser de orden público e interés social, las reglas de competencia son, en el Estado de México, el domicilio donde habita el acreedor alimentario. Esto es, si el acreedor alimentario habita en Texcoco, serán competentes los juzgados familiares que se encuentren en Texcoco. Por ejemplo, si en el lugar donde habitan ustedes no hay un juzgado familiar específico, sino hay un juzgado, por ejemplo, mixto, o los que llaman hoy en día corporativos o de colmena, pues bueno, va a ser ante ese juzgado porque al ser mixto se encarga de conocer de las materias familiar, civil, mercantil. Es el del domicilio donde se encuentre el acreedor o acreedores alimentarios. Puede haber otras reglas en otros estados, pero aquí en el Estado de México es en donde esté el acreedor alimentario. Es el lugar donde se tiene que demandar esa pensión alimenticia. Ahora, un tema también muy importante. ¿Cómo se fija la pensión alimenticia? Bueno, aquí en el Estado de México tenemos dos maneras de fijar la pensión alimenticia. Primero, cuando no sea comprobable el salario o los ingresos del deudor alimentario, es decir, no tenga una fuente formal de empleo donde le paguen por nómina o tengamos certeza de
cuál es la cantidad que gana o sus ingresos, la legislación establece que se deberá de fijar en salarios mínimos, que la ley establece que no deberá de ser inferior a uno por acreedor alimentario. Sin embargo, atendiendo a que hoy en día la pensión, el salario mínimo ha subido bastante, es evidente que los juzgados han tenido que aplicar cierta discrecionalidad al fijar la pensión alimenticia, porque hay lugares o municipios en los que te pueden fijar medio salario, tres cuartos de salario, dependiendo la situación y los elementos que se le brinden en un inicio para poder fijar de manera discrecional esa pensión. Y a mi parecer es correcto, porque si bien existe una base mínima en la legislación, no menos cierto es que pues no debe de ser tajante y debemos de atender a las características sociales del lugar, a los elementos que le hayamos brindado al juzgado, porque la pensión alimenticia hoy en día pues ya es bastante alta si la fijamos en salarios mínimos y muchas veces no se puede alcanzar a cubrir. Y aquí lo ideal es que se fije una cantidad idónea para que se pueda cubrir esa pensión alimenticia. Pero se fija en salarios mínimos tratándose de que no exista una fuente comprobable de ingresos. Igualmente tengo un video anterior que hablo sobre la cuestión de que si se debe fijar en salarios mínimos o unidades de medida. Es un tema que me parece que existe contradicción en la legislación del Estado de México y que, da la interpretación, ¿no? Dependiendo de la autoridad, de que la fije en unidades de medida o en salarios mínimos. Pero está en otro video y los invito a poder verlo para que puedan saber lo que ahí expliqué. Y bueno, la otra modalidad en que se fija la pensión alimenticia es con descuento directo a la fuente laboral en caso de que haya una fuente formal de empleo de la cual se pueda hacer uso del descuento directo de los ingresos por parte de la fuente laboral. La ley establece que si es comprobable el ingreso del deudor alimentario, no deberá ser inferior al 40%. Así lo establece, no deberá ser inferior al 40%. Sin embargo, como ya lo tocaré en un punto posterior, hay un principio que se llama proporcionalidad y atendiendo ese principio, no podemos tener algo tajante o fijado para determinar una pensión alimenticia, por lo que se deberá de hacer un uso discrecional del juzgado para establecer una pensión acorde a los elementos que se le brinden. Esas son las dos maneras en las que se puede fijar la pensión alimenticia. Ahora sí, ¿qué es el principio de proporcionalidad? Bueno, el principio de proporcionalidad establece que la pensión alimenticia se debe de fijar en base a dos características. Primera, las posibilidades que tiene de brindar esa pensión alimenticia el deudor alimentario y las necesidades que tenga el acreedor alimentario. Con esos dos elementos hacemos un cruce y de ahí el juzgado obtiene ya la manera en la cual va a poder fijar esa pensión alimenticia de manera proporcional. ¿Y cómo vamos a llegar a esa proporcionalidad? Pues bueno, con las pruebas que se rindan dentro del juzgado para poder acceder de manera clara y tener certeza de cuáles son las posibilidades reales del deudor alimentario para que en verdad pueda cumplir esa pensión y cuáles son las necesidades que tiene el acreedor alimentario. Como ya lo dije, tiene que ver con el vestido, con la alimentación, con la educación, con la atención hospitalaria, con la recreación, entre otros aspectos. Todo eso tiene que evaluar el juzgado al momento de estudiar la acción para determinar una pensión alimenticia. Pero eso es el principio de proporcionalidad. Es una fórmula que se usa para poder determinar de manera equitativa y proporcional una pensión alimenticia. Ahora, tocante ese tema de la proporcionalidad, pregunto,
¿Qué pruebas son relevantes en un procedimiento familiar para fijar pensión alimenticia? Más allá de lo que podamos creer, que las testimoniales, que las confesionales, que la declaración de parte, al menos en el Estado de México, son relevantes, sí son importantes, ayudan a obtener datos, pero existen pruebas que son bastas y suficientes para poder determinar eso. ¿A qué me refiero? Primero, la pericial que hace el juzgado en trabajo social. Esa pericial la determinan aún de oficio para que se pueda acudir a los domicilios de las partes involucradas y en base a ese estudio socioeconómico que haga el experto en la materia, determinar los ingresos, los egresos, las posibilidades de empleo, el lugar en donde viven, si tiene cerca alguna escuela, todas las cuestiones inherentes y todas las cuestiones sociales que haya de por medio se determinan en esa pericial en trabajo social. Pero no es la única que ocupa el juzgado de manera real y fundamental para determinar el monto de la pensión alimenticia. Tenemos lo que son los informes de autoridades que están establecidos en el artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Envían oficios a diversas instituciones para saber los ingresos, no solo del posible deudor o del deudor alimentario, sino también del acreedor alimentario y la persona que lo tiene bajo su cuidado en caso de que sea un menor de edad o una persona incapacitada, un mayor de edad. Esos oficios se mandan, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE, al ICEMIM, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al IFREM, que es el registro público, entre otras instituciones que van a arrojar todos esos datos de si tienen algún empleo, si tienen ingresos, cuentas bancarias, a cuánto asciende sus ingresos, al SAT para verificar sus declaraciones. Todos esos temas los van rindiendo mediante oficio. Y ya con eso el juzgado ya puede tener elementos suficientes para poder determinar un monto adecuado y justo de pensión alimenticia. Todos esos oficios tardan un poco a veces por las respuestas que se brindan, pero son necesarios y en caso de que en algún procedimiento no los haya establecido de oficio el juzgado, bien se le pueden solicitar para que pueda tener todos los elementos necesarios para fijar esa pensión alimenticia. Ahora, ¿qué pasa si el demandado, en el supuesto de que tenga una fuente laboral, al momento que ve que hay una demanda o que va a haber un descuento, se sale de trabajar, renuncia a su fuente laboral para que no tenga un ingreso fijo y no le puedan hacer un descuento? En este caso, muchos lo hacen y existe mucho riesgo. ¿Por qué? El hecho de que tú, como deudor alimentario, renuncies a tu fuente laboral con el fin de no pagar una pensión alimenticia, se considera delito. Está dentro de las hipótesis que marca el Código Penal para configurar el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Por lo que, en caso de que salga, no es de que ya me salvé y me van a fijar en otra manera la pensión y ya no van a tener cómo descontarme directamente la pensión. No, ahí es otro problema porque se le puede dar vista al Ministerio Público e incluso hacer la denuncia correspondiente de manera directa en contra del deudor alimentario porque renunció a su fuente laboral. Y se evidencia más esa situación cuando llega el oficio de descuento a la fuente laboral y a la semana, a los 15 días, te das de baja. Ahí es mucho más evidente la finalidad por la cual renunciaste a tu fuente laboral. Así que mucho ojo con esa situación. Sí se configura un delito el hecho de salirse de la fuente laboral. Ahora, la siguiente pregunta. ¿No te saliste de tu fuente laboral? Se envió el oficio a la fuente laboral. ¿Qué pasa si la fuente laboral incumple con esa determinación de hacer el descuento correspondiente de la pensión? Aquí estamos ante una figura jurídica que se llama deudor solidario. Aquí, ¿quién es el deudor? Tal cual,
es el deudor alimentario, el padre, madre, familia, los hijos en caso de que le haya pedido los papás, el cónyuge, dependiendo del supuesto en el que estemos de pensión, ese es el deudor principal. Pero si hay una fuente laboral y ya se le envió un oficio que es una orden de un juzgado y es obligatorio acatarla, en caso de que no se haga el descuento, se convierte en deudor solidario. Y como deudor solidario, cuando se haga algún incidente o algún cobro de pensiones, no solamente se va a demandar al papá, a la mamá, a los hijos, al cónyuge, al concubino, no, se va a demandar también a la fuente laboral porque responde solidariamente de la pensión alimenticia. Ejemplo, si la fuente laboral no hizo el descuento y cuantificamos que cada mes tenía que hacer un descuento de 8,000 pesos, pues bueno, ya sea que el deudor principal o el solidario paguen, cualquiera de los dos tiene la obligación de pagar. Pero en este caso, ¿a dónde es más fácil cobrar? Tú le cobras a la fuente laboral, que como es una empresa, pues tiene ingresos suficientes para cubrir la pensión y no estar batallando con el deudor principal. Así que mucho ojo aquí en esta cuestión para las empresas, porque muchas empresas son muy evasivas, son a veces mañosas en rendir información falsa, todo eso. Mucho ojo porque se les puede cobrar como deudores solidarios las pensiones que no hayan descontado, no obstante que ya esté el oficio correspondiente totalmente diligenciado, es decir, que ya se haya recibido por la fuente laboral el oficio y que se haya demostrado ante el juzgado que en tal fecha se le envió el oficio y tuvo que empezar a hacer el descuento correspondiente. Así que mucho ojo con esa situación. Ahora, el siguiente punto. Si una persona, hablando en el supuesto, ya hablé ahorita de que teniendo fuente laboral, el descuento no se está haciendo, bueno, nosotros podemos hacer el pago de esas pensiones vía incidental para poder nosotros ajustar el monto de la pensión dependiendo los ingresos que obtenía el deudor en la manera en que lo hubieran pagado, ya sea quincenal o mensual. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo yo cobro los alimentos no pagados en caso de que no haya descuento directo a la fuente laboral? Y eso sí quisiera explicarlo un poquito más porque existen dos maneras para poder hacer el cobro de esas pensiones adeudadas dentro de un procedimiento. Es decir, el juzgado me fijó pensión alimenticia provisional, van pasando 6 meses y todavía no me cubren esa pensión alimenticia. Bueno, la primera y que es la que más ocupamos es hacer un incidente, que es un pequeño juicio dentro del expediente principal donde se está determinando lo de la pensión, en donde le vamos a decir al juzgado, vengo a promover un incidente de pensiones alimenticias no pagadas, de que se fijó hasta tal fecha. Incluso poner cantidad, que el juzgado va a verificar en el momento de dictar sentencia si la cantidad es correcta, pero incluso nosotros poner una planilla de liquidación de las pensiones que se adeudan y con ese incidente y esa planilla se le da vista a la parte demandada, que es el que tiene la obligación de acreditar que se pagaron las pensiones en el modo, tiempo y lugar que se haya establecido por el juzgado, y en caso de no acreditarlo, pues se le va a condenar al pago voluntario, y si no lo paga voluntariamente, pues aquí la situación es que se le va a tener que ejercer un embargo de bienes, embargo de cuentas, alguna situación que haya, para poder cobrar esas pensiones alimenticias. Y la otra manera que tenemos es, recientemente lo han ocupado, no todos los juzgados lo están haciendo, pero no se pierde nada con hacerlo, porque si hacemos un incidente, pues bueno, tenemos que hacer el escrito del incidente, ofrecer nuestras pruebas, notificar al deudor alimentario que conteste, y por lo regular ofrecen pruebas que a veces son poco prácticas o no idóneas, pero aún así las acepta el juzgado, te fijan fecha de audiencia y de ahí se dicta sentencia, le dan plazo voluntario. Tarda a veces un poco de tiempo, más cuando los juzgados tienen bastante carga de trabajo. Pero existe otra manera que últimamente han aplicado los juzgados, que es
que nosotros le digamos al juzgado, ¿sabes qué? Mira, la pensión alimenticia tú la fijaste. Tú estableciste modo, tiempo y lugar de cumplir la pensión alimenticia. Por ejemplo, que fuera mediante billete de depósito en el juzgado. Solicito que le requieras al demandado justifique el pago de la pensión de este tiempo a este tiempo. Solicito que lo justifique. Y el juzgado le da vista. Pero cuando le da vista el juzgado en este tipo de cosas, porque evidentemente se tiene que hacer un argumento en ese escrito de que los alimentos son de orden público, interés social, es de urgencia, es de una cuestión inminente, algo que no podemos dejar esperar tanto tiempo, que podría ser un incidente y cuánto tiempo te va a tardar. Con ese argumento y el juzgado lo que va a hacer es darle vista a la parte de deudora alimentaria para que justifique el pago de esos alimentos, pero le ponen un apercibimiento. Aperciben que para el caso de no justificar el pago de alimentos, se va a girar orden de ejecución en su contra con el embargo de bienes. O sea, te saltas todo el incidente y solamente con el desahogo de la vista de él, si no acredita haber cumplido la pensión, vas a poder ejecutar y vas a poder embargar bienes por la cantidad que no haya acreditado haber pagado el deudor alimentario. Me parece una buena práctica que han estado haciendo, pero todavía faltan muchos juzgados por hacerlo. Incluso en un mismo juzgado hay veces que sí te lo otorgan y hay veces que no te lo otorgan, te dejan a salvo derechos y pues tienes que hacer tu incidente. Porque, por ejemplo, podríamos revocar el auto, pero si te lo niegan, te tendrías que ir al amparo. ¿Cuánto tiempo te va a tardar? Dices, pues mejor hago el incidente si me lo niego, pero dando un buen argumento, me parece que no habría negativa para poder hacer que suceda de esta segunda manera que les explico. Ahora, esta pregunta sí la quería dejar al final, porque muchas veces se cree que los alimentos o la pensión decretada por un juzgado, si ya no la cobraste, ya no puedes hacer nada, ¿no? Se venció, se perdió el derecho, por el paso del tiempo ya no puedes exigirla. Aquí los alimentos o la pensión alimenticia tiene una característica que es irrenunciable y es imprescriptible. Esta segunda característica de imprescriptible quiere decir que esa pensión determinada por la autoridad no va a poder vencer por ningún motivo. Y esas pensiones fijadas ante juzgado se van a ir acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. Si el demandado dice, nunca me cobraron, cuidado, porque sí te las pueden cobrar. Son imprescriptibles. Por lo tanto, hay que poner bastante atención en ese tema. Las pensiones no se pierden por el paso del tiempo. La pensión alimenticia subsiste hasta que se pague, porque son alimentos que ya se generaron. Por lo tanto, es importante que sí se cumpla con esos alimentos. Muchas veces sabemos que no se tiene a lo mejor el ingreso suficiente, que a lo mejor se determinó una pensión de manera no acorde a los ingresos, no acorde a las circunstancias. A lo mejor dentro del juicio pasaron cosas, se fueron términos, hubo ciertas cuestiones que a lo mejor no se hicieron valer, pero los juicios de alimento tienen una característica. Esos juicios no son cosa juzgada de manera real como fuera una acción, por ejemplo, reivindicatoria, una acción plenaria de posesión, alguna acción así de que pues, ya es cosa juzgada y se acabó. No, aquí los alimentos tienen esa característica. Por las cuestiones sociales que hay, por las características especiales que tiene la pensión alimenticia y las relaciones familiares, existe posibilidad de que se pueda modificar para que sea acorde, equitativa y justa a las circunstancias. Por lo que pido que se ponga atención en ese tema, porque si no vencen, son imprescriptibles los alimentos. Y una vez que el juzgado ha determinado esa pensión,
es obligación del deudor cumplir. Y si cumpliste mal, por ejemplo, si te dijeron, lo vas a pagar al número de cuenta tal, los primeros 5 días de cada mes por tal cantidad. Pero si tú se los diste en mano, déjame decirte que existe un dicho, el que paga mal, paga 2 veces. Por eso siempre es necesaria una asesoría. Hay que tener muy en cuenta todo eso, cumplir en modo, tiempo y lugar específico el pago de la pensión alimenticia. Porque si no, se van a ir acumulando, y como son imprescriptibles, en algún momento te los van a cobrar. Y como ya sabemos, está la cuestión de delito y un tema que está muy de moda, muy en auge, que es la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que si bien a nivel nacional todavía no se establece, a nivel Estado de México ya tiene varios años que se estableció y se puede inscribir en ese registro de deudores alimentarios morosos. Por lo que pongan mucha atención. Por mi parte, sería todo. Sé que hay muchas más preguntas, pero no quiero hacer videos tan tediosos de tanto tiempo. Sé que hay muchas preguntas sobre la mesa y con gusto las puedo responder. Como lo dije, pueden dejarme en los comentarios del video las preguntas que tengan. Las voy a ir juntando y en un próximo video respecto de la pensión alimenticia lo voy a abordar. Les agradezco mucho su tiempo, que todos pasen una excelente tarde y que estén muy bien.